Son las 8:05 de la mañana y nosotros ya estamos en ampliación de noticias. Se nos une a la mesa de conducción virtual Fernando Carballo y estamos también con Ricardo Gómez. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Comenzamos con una nueva modalidad del confinamiento. Viernes como hoy, solamente los varones podremos salir para las cosas necesarias, comprar medicamentos, comprar comida, gestiones bancarias, de manera que cuando acabe ampliación saldré para comprar la comida indispensable. Muy bien, no te equivoques, nomás dice que los hombres no saben hacer compras. Tú ya estarás acostumbrado. Por favor, sí, por favor, Patricia. Yo soy pésima haciendo las compras, debo confesar, así que mejor no fastidio porque soy un pésimo ejemplo. Tengo que preguntar cuál es la diferencia entre un culantro y una albahaca, un desastre. Son las 8:06 de la mañana, estamos con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, que ayer sacó un informe descriptivo en el que se planteaba que el gobierno está en proceso de compra de unas mascarillas que no son las más baratas del mercado, es decir, había oferta en el mercado sobre exactamente las mismas mascarillas, con las mismas cualidades, pero que costaban por mascarilla 3 soles menos, y dado el volumen que se está comprando, no se trataría de poco dinero el que se estaría pagando de más, efectivamente, me parece que son como 4 millones de sobrecosto. Le vamos a preguntar al señor Nelson Schack cómo se ha conseguido esta información que permite hacer esta observación y qué se espera del gobierno central con respecto a este llamado de atención. Señor Schack, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, Patricia, Ricardo, Fernando. Efectivamente, tal como tú lo has planteado, Patricia, el día de ayer, en el marco de todas estas actividades que venimos desarrollando ya desde semanas atrás, con respecto a la intervención del control en el marco de la emergencia sanitaria, se han desplegado una serie de acciones de control. Entre ellas, llegó efectivamente unas denuncias con relación a la compra de unas mascarillas que estaba haciendo Senares, una compra de más de 1.250.000 mascarillas, y que a partir de la información que hemos podido recopilar, que hemos podido contrastar con los sistemas de información en el CIAF, en el SIGA, que son los sistemas oficiales con los que opera el sector público, y también circularizando información a las distintas empresas que podrían haber participado en este proceso de ofrecer estas mascarillas, llegamos al hallazgo de que efectivamente, al parecer, habría habido no tomaron en cuenta una de las cotizaciones por las mismas mascarillas que hizo uno de los postores, y efectivamente eso habría generado un riesgo importante en que se estarían destinando más de 4.300.000 soles en un gasto excesivo respecto del tema de las mascarillas. Es decir, no se está discutiendo el valor que se está pagando por las mascarillas, porque efectivamente eso es producto de la situación del mercado. No podríamos comparar con el valor de las mascarillas en el año pasado o en alguna otra circunstancia. Todos estamos en emergencia. Lo que no es posible es que si hay si se comunica una cotización menor, tiene que haber algún sustento porque se ha optado por otra cotización. Es por eso que esta es una orientación de oficio, no es una advertencia que le estamos haciendo de un posible riesgo de mayores recursos gastados inapropiadamente por más de 4 millones de soles. Esperamos que el gobierno tome las medidas correspondientes, ¿no? Señor Contralor, esta observación que hacen, esta orientación al Ministerio de Salud es sobre un proceso que todavía no ha concluido, es decir, el Ministerio estaría disponiendo, ya hay digamos la decisión de hacer esa compra y los recursos, pero todavía no se paga y todavía no se entregan esas mascarillas. Efectivamente, esa es la razón, esa es la virtud del mecanismo de control simultáneo, que en el caso de la emergencia podemos advertir que hay ciertos riesgos o situaciones adversas de manera oportuna, precisamente para que los ejecutores tomen en cuenta esas recomendaciones y obviamente operen en consecuencia a ello. Como tú bien dices, todavía no se ha pagado, todavía esas mascarillas no han ingresado. Lo que se ha verificado es que efectivamente en los sistemas de información oficiales, porque también hay que ser conscientes, estamos todavía con las limitaciones que tiene todo el sector público. O sea, no en un proceso de emergencia, los expedientes de contratación tienen entre 10 y hasta 30 días después para poderse realmente confeccionar. Es decir, ahorita uno no podría en un proceso de auditor
común pedir el expediente de la contratación, porque todavía no existe, ¿no? Es justamente porque estamos en la emergencia. Y esa es la bondad de un mecanismo de control concurrente, en realidad de manera simultánea, porque específicamente hablando, el modelo de control concurrente es una modalidad del control simultáneo en el cual hay un acompañamiento, ¿no? Y eso es lo que queríamos desplegar a nivel nacional. Es por eso de que la vez pasada estuvimos en el Congreso sustentando el por qué era necesario ampliar la expansión del modelo de control concurrente. Porque ahora tenemos un problema, Contralor. Sí, tenemos un problema porque cuando se advirtió esto desde los medios de comunicación que también accedieron a información relacionada con esta compra aparentemente sobrevalorada, el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales dijo que eso era falso, que esa compra específica no existía y que la información que se estaba propagando desde la prensa a modo de advertencia era falsa. ¿La Contraloría tiene algo que decir respecto a eso o ya no le compete ese tipo de acciones? Bueno, de hecho, si tú revisas el informe, Ricardo, que está colgado en la página web, hemos también revelado esa situación. Efectivamente, hemos tomado conocimiento de que han habido una serie de publicaciones institucionales por parte de la entidad respecto de que esta información era falsa, de que esa orden de compra era falsa. Sin embargo, lo que se ha verificado es que en los sistemas de información oficiales como el CIAF, el SIGA y además en las comunicaciones que se han tenido con algunas de las áreas del propio Senares, entendemos de que esa compra se ha efectuado, ¿no? Como te digo, nosotros ya ahora lo que esperamos es que en el marco de esta orientación de oficio, las autoridades pues tomen cartas en el asunto y evalúen si efectivamente hay esos riesgos o no, porque reitero, esta es una medida de control simultáneo, es decir, estamos advirtiendo que hay ese problema y esa posible situación adversa, precisamente para que tomen cartas en el asunto y la puedan corregir según corresponda. ¿Cuáles autoridades, señor Contralor, tienen que contestar a esta situación? Bueno, esta es una orientación de oficio, Fernando, que se ha girado al Senares, ¿no? Al jefe institucional del Senares, que depende, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Salud. Es por eso de que se ha enviado tanto al Senares de manera virtual como también a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Salud. Entonces esperamos de que ellos tomen cartas en el asunto. En este caso no hace sino confirmar, es muy grave y esperamos que nos informe pronto si tiene una respuesta satisfactoria o no, pero en todo caso lo que pone en evidencia es la importancia del control que usted llama simultáneo, es decir, desde que antes de que los gastos hayan sido hechos. ¿Por qué esto ha dado lugar a una tal batalla en el Congreso? ¿Qué resistencias hay para lo que parece evidente, es decir, que la Contraloría participe desde en el primer momento, haya podido plasmarse en la ley? A ver, lo que yo creo y estoy absolutamente convencido que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, la Contraloría y en general todos los funcionarios y ciudadanos quisieran que la Contraloría pueda acompañar para evitar que las cosas malas, como yo suelo decir, pasen, porque una vez que ya suceden, ¿no? Entonces ya no se pueden arreglar. La lógica del control concurrente, que es una modalidad de control posterior, es un acompañamiento de principio a fin, y para eso necesitamos recursos. Entonces, la lógica del proyecto multipartidario que el 4936 recogía esa inquietud, y no es solamente para el tema de la emergencia, porque a la hora que entramos, Fernando, a mirar lo que está sucediendo, por ejemplo, en un gobierno local, en un gobierno regional, en las propias entidades del ministerio del gobierno nacional, una vez que entramos, es como decir, te ayudo y te acompaño para el tema de la emergencia, pero lo otro que estás haciendo, ¿no? Ya no lo puedo aplicar de la misma manera. Entonces, no tiene mucho sentido porque operativamente es muy difícil. Una vez que termine la cuarentena, todos los funcionarios públicos en todo el sector público progresivamente van a empezar a regresar a sus trabajos y van a ejecutar los recursos de la emergencia y también de la no emergencia. O sea, no es que solamente las entidades se van a dedicar a resolver el problema de la emergencia, eso no es cierto.
Todo el mundo tenemos como prioridad el tema de la emergencia, pero todo el mundo va a empezar a operar naturalmente. Entonces, Contralor, los proyectos que se han presentado desde el Ejecutivo y el Congreso difieren entonces en ese punto. Uno de ellos plantea que solo se acompañen los procesos relacionados a la emergencia, y usted y el otro proyecto, tengo entendido, plantean que se revise no solamente y se acompañe no solamente las compras, digamos, de la emergencia, sino todos los demás procesos que se desarrollan y se van a seguir desarrollando. Perdón, Ricardo, efectivamente, eso es exactamente lo que está proponiendo el proyecto 4936, que es un proyecto multipartidario en el cual la Contraloría ha expresado que está totalmente de acuerdo. De hecho... Pero ¿cuál es pero no tiene mucha lógica, Contralor. Una cosa es pedir el control concurrente ante una emergencia para que se pueda hacer todo con transparencia, y otra cosa es de cuándo acá la Contraloría no puede fiscalizar todo lo demás. ¿Por qué tendría que expresarse eso en una ley? Bueno, justamente eso es algo que yo, Patricia, si me permites, eso es algo que yo claramente he expresado en esa reunión en la Junta de Portavoces. Nosotros no necesitamos una ley para hacer el control simultáneo, concurrente, etcétera, en la emergencia. Lo estamos haciendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora empezamos con un despliegue masivo que empieza en Lima, ¿no? Para ver todo el tema de las canastas. O sea, no es que necesitamos una ley estrictamente para eso, lo que necesitamos es una ley para expandir el mecanismo de financiamiento del control concurrente, no solamente para la emergencia, sino para el resto. Pero eso no puede significar en modo alguno que haya una restricción después al control posterior, ¿no? Porque la lógica de la Contraloría, si me permites, en todo el mundo, es esencialmente deslindar las responsabilidades. Entonces, este modelo de control concurrente que hemos creado, y que se ha creado empezando por el tema de la reconstrucción con cambios, es como si fuéramos el copiloto, ¿no? Pero en realidad nosotros tratamos de ayudar al piloto, pero es el chofer, es el piloto el que tiene que tomar todas las responsabilidades y es el que finalmente decide los cursos de acción. Pero hay un punto que no me queda claro, señor Schack, y me gustaría que me aclare. Están pidiendo, por un lado, más plata, y por otro lado están pidiendo, pues eso es lo que no me queda claro, que además del control concurrente les permitan hacer control posterior, que en principio suena bien en el papel, pero entonces ¿para qué hacen control concurrente si no confían en que ahí van a detectar los problemas? No, lo que sucede es que en el control concurrente lo que nosotros hacemos es una advertencia. No nos metemos a la gestión. ¿Eso qué significa? Que el informe de control concurrente, a diferencia de los informes de control posterior, Patricia, no son vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Como ha sucedido en varias ocasiones. La propia gestión toma sus decisiones y dice, sí, mire, este es un riesgo, efectivamente, es un riesgo, pero el riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y entonces no lo vamos a hacer. Doctor, señor Schack, ¿qué pasaría si el Estado no le hace caso en esta advertencia que está haciendo con respecto a las mascarillas y hace un mal uso del dinero y compra sin justificación unas mascarillas más caras? ¿Eso no quiere decir que más adelante no se le puede denunciar a un funcionario? No, pero precisamente... Y es más, el informe concurrente que usted presente será una prueba para juzgar al funcionario como debe ser. Sí, pero entonces quiere decir de que en esa lógica que se plantea ya no podríamos hacer una auditoría y lo que correspondería es hacer una auditoría, es decir, un control posterior. Hemos acompañado, hemos visto, hemos advertido y al final todo salió mal porque no nos hicieron caso, entonces hay que hacer un control posterior. ¿Y el control posterior cuál es la diferencia? ¿Acaso ya se robó? Igual la persona va a ser juzgada. No entiendo la diferencia. Hay una diferencia, Patricia, muy importante, que si solo hacemos control posterior, que es la diferencia, ahora lo que estamos tratando de hacer es también control concurrente, no podría haberse advertido una situación como la que tú describes. No, pero a ver, señor Schack, no nos confunda. Usted no está reclamando por el control concurrente, usted está reclamando por un control posterior. Y si bien entiendo la lógica, no parece necesario justamente ponerle dos controles a algo que se necesita que se haga rápido. Y justamente la idea que usted plantea es que se señale en el momento el problema para que sea resuelto en el momento. Si a usted no le hacen caso, eso va a terminar en una denuncia sí o sí. Sí, está muy bien y va a terminar en una denuncia y lo verán las autoridades en el sistema de justicia.
pero nosotros no podemos renunciar a hacer ese control posterior. El proyecto de ley sustitutorio que se estaba discutiendo tiene dos características. Vamos a ir a una pausa, señor Schack, le voy a pedir un momentito para que nos explique. Adelante, por favor. Si hay concurrente, ¿cuál es la necesidad del posterior? Que esa parte es la que no nos queda del todo claro. Y además también le vamos a preguntar sobre una respuesta que ha dado no el Ministerio de Salud, ni los que están comprando las mascarillas, sino los que están vendiendo, que justifican por qué el mayor precio de su oferta. Y a ver si lo han tomado en cuenta en el informe. Vamos a una pausa y regresamos. Ocho y 22 minutos de la mañana. Bueno, según lo que nos ha estado explicando y las opiniones que hemos venido recibiendo también, Contralor Schack, sí, hay quienes dicen que el control posterior es necesario y hay quienes sostienen que cuando no se quiere asumir la responsabilidad de que el control concurrente es suficiente y que ahí lo que se pide es un acompañamiento, en realidad lo que se está haciendo es decirle, ojo, yo te acompaño, pero si tú metes la pata, es tu problema, no mío, cuando yo también tendría que haber revisado que tú no metas la pata. Claro, lo que pasa es que en este mecanismo de control concurrente, nosotros advertimos, Patricia, pero no tomamos las decisiones. En esa lógica, si nosotros vamos acompañando el proceso, identificamos una serie de riesgos o situaciones adversas que son comunicadas formalmente a la autoridad para que tome las medidas correspondientes. En este acompañamiento nosotros no podemos meternos en la gestión, nosotros somos la Contraloría, estamos haciendo una ayuda y en ese sentido esa ayuda es muy bien vista porque efectivamente les permite alertar de una serie de riesgos y situaciones adversas como he mencionado. Pero eso una no ayuda, puede enervar al final de que si algo ha pasado que se ha hecho mal, pues habrá que intervenir. Pero ¿por qué no ayuda? Que brindar las responsabilidades que correspondan. A ver, si su trabajo es que no se gaste mal ningún sol, usted no está haciendo una ayuda, usted está haciendo su trabajo y lo está haciendo mejor. Porque en lugar de decir al final, miren, robaron acá, cuando ya no hay nada que hacer, lo está diciendo en el momento. En fin, eso es lo que se acaba de advertir, es una decisión que se está discutiendo. Lo otro que le quería preguntar, disculpa Ricardo, porque me quedé con esa pregunta también colgando, es que la empresa, simplemente le planteo la respuesta para que usted me cuente si lo han tenido en cuenta en su informe. La empresa que ha vendido las mascarillas dice que las otras empresas pedían un 100% de adelanto, lo cual era riesgoso para el Estado pagar y que de pronto las mascarillas no llegaran nunca. En cambio que ellos no pedían esa condición y que por eso el Estado prefirió gastar en ellos. ¿Ese es un dato que ustedes han tomado en cuenta en su análisis? Ya. Nosotros, Patricia, al momento de elaborar este informe, nosotros hemos verificado la información que obra en los sistemas de contratación público y que son oficiales, ¿no? Entonces, parte de lo que tú me estás comentando, seguramente será la respuesta o la explicación de por qué se ha tomado esa decisión. Y eso es lo bueno. Ahorita no tenemos información respecto desde el sector público, respecto de por qué se ha hecho esa compra en esas condiciones. Pero a ver, señor Schack, para entender cómo funciona el control concurrente, usted mire el precio, y obviamente hay una variación en el precio. Usted no llama a preguntar por qué el precio difiere y saca un informe diciendo que hay una sobrevaloración. Usted no puede llamar a la institución, no forma parte de sus facultades, decir, oye, acá hay algo que no me encaja. ¿Me puedes contar antes de que yo saque un informe? Precisamente, Patricia, eso es lo que nosotros hicimos. Hicimos unas comunicaciones a Senares y la respuesta de Senares formalmente fue, mire, todo lo que usted nos está pidiendo va a estar en el expediente de contratación y de acuerdo a la norma, el expediente de contratación va a estar listo en los próximos días, ¿no? Entonces, ¿y usted saca el informe antes de recibir esa respuesta? ¿Perdón? ¿Usted saca el informe antes de recibir esa respuesta? Sí, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando ya dentro de 10 días, dentro de 30 días, cuando se tenga el informe de contratación y el expediente totalmente oleado y sacramentado, ya va a haber pasado este proceso. Es por eso que esta es una advertencia. Nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, hemos encontrado información de que usted ha hecho una compra, hemos encontrado información de que al parecer no se habría tomado en cuenta, no sabemos por qué, una cotización que está ofreciendo exactamente lo mismo que usted ha comprado y de manera mucho más barata, entonces explíquenos. Esa es la lógica de la advertencia. No estamos identificando ninguna responsabilidad, no estamos diciendo de que ha habido una sobrevaloración. Lo que estamos diciendo es que hay un riesgo de gastar 4.300.000 soles más
y que lo que necesitamos es que lo verifiquen. La lógica del control concurrente, que en realidad esto no ha sido un control concurrente, porque no hemos acompañado el proceso, hemos simplemente ahorita visto, efectivamente con una orientación de oficio, que ¿cuándo es el control concurrente? Cuando acompañamos de principio a fin. El control concurrente empezó para el tema de obras, ¿no? Y ahora estamos tratando, en el marco de la emergencia, llevarlo a un mecanismo de bienes y servicios. Pero al margen de eso, ¿no?, es muy importante, y esa es la otra preocupación que tenemos respecto de este proyecto sustitutorio, es que todo esto, como te imaginarás, cuesta. Entonces necesitamos poder contar con el financiamiento. O sea, lo que dice el texto sustitutorio es: Contraloría, haga control simultáneo en sus modalidades de control concurrente, orientación de oficio o visita de control, y hágalo de su plata. Hágalo con su propio presupuesto. Pero haber sacado este informe, y con esto termino para que pregunten mis compañeros, y lamento haber acaparado las preguntas, haber sacado este informe sin tener esa información que podría, no la estoy dando por válida, justificar, no podría terminar en que se paralice una compra, se quede todo en stand-by. Al final los que no le consiguen las mascarillas son los médicos que las necesitan, cuando había una explicación para que de pronto se tomara el riesgo de contratar a uno un poco más caro, pero que no le pedía el 100% de adelanto. ¿Por qué? O sea, lo que pasa es, Contralor, que después del informe, que entiendo que se hace de muy buena fe, queda la sensación en la imagen de que se está robando, y ya después ningún funcionario va a querer tomar ninguna decisión. Pero yo entiendo que le dan un oficio, pero no es como hacer un poquito más y decir: oiga, voy a tener que sacar un informe si no me dan un poco más de explicación. No, Patricia, nosotros hemos pedido formalmente las explicaciones, pero obviamente lo que es un tema también administrativo y legal. Efectivamente, el expediente de contratación va a estar listo. Hay que tener en cuenta que estamos en una emergencia, y recordemos que el Contralor anterior que lo precedió también cometió el error de, en el caso de la emergencia por el niño costero, más bien hacer un trabajo que impedía que el gobierno pudiera atender las emergencias. Ojalá, Contralor Schack, que no estemos en una situación parecida. De todas maneras... puedes estar absolutamente segura, Patricia. Esta es una situación totalmente distinta. Nuestra intervención es simplemente preventiva. Estamos alertando. Y es por eso que esa comunicación ha ido al jefe de Senares para que efectivamente tome cuenta esta advertencia. Está en toda la prensa, ¿no, señor Schack? Está en toda la prensa, ¿no? ¿Perdón? Está en toda la prensa. Estamos hablando con usted. Pero es natural, porque todos los informes que tenemos se publican, Patricia. Publicamos miles de informes al año. Ese es el nuevo estándar de transparencia que nos hemos impuesto. Todos los informes de control ahora se publican, antes no se publicaban. Entonces es natural. Pero lo importante aquí, creo yo, dar la señal de que el control simultáneo es eso, es advertir. Si hay alguna explicación razonable, bueno, está muy bien. Nosotros estamos advirtiendo: mire, hemos encontrado esto, fíjese. Eso es todo. No estamos diciendo de que lo ha hecho mal, no estamos diciendo que ha habido un acto delictivo, no estamos diciendo nada de eso. La lógica del control simultáneo, en cuya modalidad el control concurrente es uno de los tipos, es precisamente eso, advertir lo que está pasando. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, en el caso, como te digo, la otra gran preocupación que tenemos es que el texto sustitutorio, ¿no?, establece que no, esto se va a hacer sin que signifique una mayor asignación presupuestal, con lo cual hasta restringe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto supremo, como siempre se ha venido sucediendo, nos transfiera recursos para poder hacer control concurrente. Bueno, entonces, esas eran nuestras principales preocupaciones. Pero lo que quiero aprovechar es para mencionar de que la Contraloría está presente desde hace tiempo, ¿no?, desde que empezó el tema de la emergencia, incluso antes. Ustedes recordarán los informes que sacamos sobre la capacidad operativa de los hospitales antes de que termine incluso la cuarentena, antes de que empiece la cuarentena. Y de hecho, ahora vamos a trabajar ya con los municipios, que es ahora nuestra principal preocupación. Ya el día de ayer se ha colgado la guía de la presidencia del Consejo de Ministros respecto a cómo van a operar las canastas. Ya nosotros también hemos publicado y hemos creado un portal de transparencia precisamente para ver el tema de las compras y los beneficiarios, y desde hoy ya se empiezan a desplegar los distintos equipos. De hecho, ahora, justo en unos cuantos momentos más, se van a iniciar los operativos para mirar y hacer las visitas para poder acompañar a este proceso a los distintos gobiernos locales de Lima, ¿no? Empezando obviamente por ATE, por San Juan del Lurigancho, que son los que tienen mayor cantidad de asignación en ese momento para el tema de las canastas, pero continuando con todo el resto, ¿no? Y a partir del día lunes, a nivel nacional, en todas las gerencias regionales
de control también van a hacer lo propio visitando los distintos gobiernos locales. Bueno, ojalá que ese control sobre lo de las canastas se haga con eficacia. A propósito de las mascarillas, quiero simplemente precisar que la prensa francesa da cuenta hoy de verdaderos conflictos en el aeropuerto de Shanghái entre compradores norteamericanos que aumentan el precio a última hora para sustraer mascarillas que habían sido compradas por Francia. De manera que el problema es complejo y afecta a todos los países. Por eso mismo se necesita que la Contraloría pueda actuar y para eso financiamiento. Usted nos ha dicho que el texto sustitutorio que puede ser aprobado en el pleno de hoy prevé que usted haga más, pero con el mismo monto de plata. ¿Qué argumento usó usted para que los congresistas comprendan que hay que contar con un presupuesto superior si se quiere que la Contraloría trabaje más? Fernando, nosotros, este texto sustitutorio que nos hemos enterado por la publicación en el portal del Congreso, esto no estaba en discusión cuando nosotros asistimos a la Junta de Portavoces. De hecho, tanto el primer ministro como nosotros estábamos de acuerdo en que la Contraloría necesita más recursos. Y no es recursos para nosotros en realidad como institución, es que con eso se tiene que contratar a todos los especialistas. Estamos en una emergencia sanitaria, necesitamos contratar médicos, necesitamos contratar todos distintos tipos de especialistas para poder hacer el control concurrente, no solamente en el tema de las canastas de los víveres de los gobiernos locales, sino en los ya más de 3.800 millones que a la fecha, y seguramente después serán más, están girándose para el tema de la emergencia. Es por eso que nos ha llamado poderosamente la atención de que este texto sustitutorio diga de que se haga sin mayor asignación presupuestal. ¿Eso qué implica? ¿Qué están pensando? Que dejemos de hacer todo nuestro plan anual de control que estaba programado y que tratemos de desviar esos recursos, orientarlos a la emergencia. Cuando la lógica es el gobierno para la emergencia está distribuyendo recursos ingentes y necesarios a los distintos sectores. ¿Acaso no tiene sentido de que haya también un presupuesto, una lógica de asignación presupuestaria para poder financiar el control? O sea, eso parece obvio, y es por eso que esto nunca fue una materia de discusión. Nosotros nos acabamos de enterar al ver el texto sustitutorio, y es por eso que también hemos emitido este pronunciamiento, ¿no? Pero lo importante es que yo espero que el Congreso, ¿no? Luego de que haga el análisis respectivo, ¿no?, pueda tomar la mejor decisión. Al final, nosotros en la Contraloría y en todo el Sistema Nacional de Control estamos absolutamente comprometidos con ayudar a que haya una mejor ejecución del gasto público en toda la emergencia. La palabra ayudar no sigue haciendo ruido, Contralor, pero en fin, una pregunta más. ¿Cuánta plata más necesitan? ¿Qué incremento sobre el presupuesto están pidiendo? A ver, no es un incremento en el presupuesto. Lo que nosotros estamos diciendo es la aplicación de la modalidad de control concurrente, como ya se ha efectuado en las distintas otras leyes y en los distintos decretos de urgencia que han salido. Estamos hablando de más de 5 iniciativas legislativas que ahorita están vigentes. De hecho, la semana antes de ayer, el propio gobierno nos transfirió una serie de recursos por parte del Ministerio de Transportes, ¿no? Esa era aplicar la misma fórmula que establece que para el control concurrente hay un 2%. Ahora, ese 2% no es, como se ha pretendido decir de manera quizá inexacta, que sobre todo el presupuesto, no, eso está ligado a un conjunto de obras y de iniciativas que están reguladas. La pregunta no está complicada, Contralor. Para esto, me imagino que han hecho un cálculo. ¿Cuánta plata necesitan? O sea, por ejemplo, en el caso de los 3.800 millones de soles que ya se han girado, nuestro programa está alrededor de 71 millones de soles para poder desplegar este control concurrente, que es más o menos como el 2%, ¿no? De acuerdo. O sea, es importante saber cuánto se necesita para saber si el gobierno está en capacidad también de atender todos los pedidos, que como comprenderá, es importantísimo, pero hay en este momento miles también importantísimos. Por supuesto. Es por eso de que ahorita, vamos a sin que nos hayan transferido nada, estamos desplegando nuestra capacidad de control. Y un ejemplo muy importante que ustedes conocen, y tú también, Patricia, es que el modelo de control concurrente ha demostrado que funciona. Eso, por ejemplo, en el caso de los panamericanos, ¿no? En el caso de los panamericanos se ha hecho junto con otras reglas de juego, pero una de las reglas que se puso fue hacer el control concurrente. Y es por eso de que ahorita, de todas las obras de los panamericanos,
Ninguna tiene mayores denuncias ni nada. Y de hecho nosotros... ¿Hicieron control posterior después del concurrente o ya no? No, de las 13 obras de los Panamericanos, vamos a hacer control posterior en una, ¿no? Porque efectivamente ahí consideramos de que hay todavía cosas que tenemos que tienen que ser respondidas. Pero en el resto de las obras no. Bueno, porque entonces ya está claro que no necesariamente... control concurrente de Muy bien, Contralor, disculpe que lo interrumpa, pero creo que ha quedado clarísima su posición y, por supuesto, nosotros la planteamos para que sea discutible, y lo que sí es importantísimo es que frente a este informe se necesita una respuesta de parte del Ministerio para explicar si la compra se justifica con este incremento. Lamento no tener más tiempo, Contralor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.